¿Qué Doctor, tratamiento hay? doctor, no, yo no leí el artículo, no lo encontré. ¿Por qué? El link les he enviado. ¿No lo tenías en el grupo? No, doctor, no encontré. Doctor, Ilse. el primer medicamento que se utilizó fue la sidobudina como un inhibidor de la transcriptasa inversa. Ya. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos y no análogos. La sidobudina, ¿qué será? ¿Será un análogo o un no análogo? ¿Qué querrá decir? Análogo de los nucleósidos, dicen, y no análogos de los nucleósidos. Andrea Alanes. Que entran en contacto con el genoma. No. Zilda. Navarrilda. ¿Qué querrá decir inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo de los nucleósidos? Ahí, por ejemplo, tenemos, como decía Ilsen, la sidobudina, por ejemplo, 1. No sé, doctor. Doctor, Cristina. podría ser que tiene similitud con los nucleótidos del virus. Ya, análogo quiere decir parecido, similar, ¿sí? A los nucleótidos. ¿Qué nucleótidos, por ejemplo, conocen? Hemos estado hablando con complementariedad de bases, adenina, timina, citosina con guanina. Esos hacen, por ejemplo, esa complementariedad, son dinucleótidos, ¿sí? Entonces, estos medicamentos son parecidos a esas pares nitrogenadas. Por eso se llaman análogos de los nucleósidos, o sea, parecido a los nucleósidos o a los nucleótidos, si quieren, ¿sí? Y los no análogos que no son parecidos a estos nucleótidos. O dinucleótidos se llaman, ¿verdad? Adenina se empareja con citosina, adenina con citosina, guanina con timina, ¿sí? Estos fármacos son similares entonces en cuanto a la estructura química. Ahí tenemos, por ejemplo, en inhibidores de la transcriptasa inversa, uno a la sidobudina. Otro ejemplo, Allison, de un inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo de nucleósido. Pues es no análogo. Más fuerte, Calcitabina. salcitabina. Ya, Ana, otro ejemplo. Didanosina, ya. Sergio. O DDT, está en abreviado, ¿no? En algunos libros, algunas guías. Otro sería el ganciclovir. Ganciclovir. Sí. No. La estabudina también, doctor. ¿Qué? El tenofovir, doctor, también. Ya, el El tenofovir. abacavir. Igual es un... Ya. Son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos, ¿sí? Y no análogos.
Rilpiribina, doctor. O ¿ya? Faviren. Nevipa, Nevirapina. Nevirapina, efavirenz, que justamente son medicamentos que se utilizan en el país para el tratamiento de los pacientes con VIH, sí, no análogos. Inhibidores de la proteasa, Ángeles, un ejemplo. Doctor, ¿Sí? puede ser la Saquinavir, la Indavir, creo, Indavir, Indinavir, ya, sí, Saquinavir, Indinavir, Ritonavir, doctor. Ritonavir, Atazanavir, también uno nuevo que apareció, Lopinavir, doctor. Lopinavir, ya, está bien, esos son los más comunes o los más conocidos, y hay otros más, pero que no se utiliza en la práctica, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos medicamentos. ¿Se ve, no? Ya. ¿Con qué objetivo vamos a realizar el tratamiento a pacientes que ya una vez los hayamos diagnosticado, hayan tenido por ahí sintomatología, se hayan puesto en riesgo desde hace 3 meses, qué sé yo, efectos de carnaval, ¿sí? Y viene su paciente y le toman la prueba rápida, resulta que es reactivo, confirman con un ELISA de 4ª generación y ya se confirma de que su paciente tal vez no tenga síntomas. ¿Qué tratamiento le van a ofertar y qué objetivo persigue el tratamiento? ¿Sí? En el tratamiento vamos a hablar lo que se realizaba antes y actualmente, ¿sí? Van a ver cómo ha ido evolucionando. Antes prácticamente el que te digan tienes VIH era sinónimo, era como decirte tienes cáncer, ¿no? Te daban tu desahuciamiento, es decir, era sinónimo de que te ibas a morir en un tiempo prudente. Entonces el objetivo es prolongar la vida del paciente y justamente los medicamentos, ya sea inhibidores de la transcriptasa inversa o inhibidores de la fusión, sean de la transcriptasa inversa análogos y no análogos, van a cronificar la enfermedad, es decir, el objetivo es que el paciente ya no se muera principalmente por enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos medicamentos es prolongar la vida y obviamente con los cuidados que ahora hay, con la dieta, por ejemplo, ejercicio, incluso los pacientes con VIH se mueren mucho después que un paciente normal o que una persona normal, ¿sí? Porque con el adecuado tratamiento y las orientaciones adecuadas en cuanto a la dieta, ejercicio, incluso tienen una vida más saludable que cualquier promedio de las personas, ¿sí? Entonces, el tratamiento nos va a ayudar a prolongar la vida del paciente, es decir, se va a cronificar la enfermedad. El objetivo también que perseguimos es que la carga viral sea indetectable o no detectable y obviamente reconstituir mediante la carga viral indetectable el sistema inmunológico, es decir, que
los linfocitos TCD4 no estén afectados y por tanto no mueran, ¿sí? Entonces, el objetivo también es, una vez que ustedes diagnostican, se pide carga viral también, y ahí el laboratorio mediante PCR nos reportará si tiene 1000 copias de ARN o 10.000 o 1.000.000, etcétera. Entonces, el objetivo es de que esa carga viral en los próximos 3 a 6 meses, por lo menos se llegue a estar indetectable, sin negativizar. Esto implica que debe prevenirse no solo de infecciones o neoplasias oportunistas, sino también los efectos secundarios de los medicamentos. Estos medicamentos, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, tienen varios efectos secundarios, razón por la cual algunos pacientes incluso abandonan el tratamiento, ¿sí? Debido a que no es un medicamento nomás lo que tienen que tomar, o sea, no se hace monoterapia. La monoterapia está contraindicado, son por lo menos 3 medicamentos que tienen que tomar al día, ¿sí? ¿Qué neoplasias conocen que son patognomónicas de SIDA en este caso? ¿Qué patología, Luis Fernando? ¿Qué cáncer produce el VIH? Podemos decir, el paciente tiene esto, es debido al VIH. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Cuál de los Fernandos, doctor? Vilca. Podría ser cáncer de piel, doctor. No. Daniel. Hemos dicho en las primeras diapositivas, incluso películas se ha hecho. Doctor, Es creo un que sarcoma cáncer de Kaposi. de vasos sanguíneos. Ya, sarcoma de Kaposi, que es muy similar a los chupones que se hacen, ¿verdad? Los jóvenes enamorados, no sé. Doctor, Entonces, un cáncer de vaso sanguíneo. Tiene esa leucemia, doctor. característica. No causa. Sarcoma de Kaposi que es un cáncer de vasos sanguíneos. Eso es lo que causa el VIH. Linfoma Hodgkin sí, pero no es patognomónico. Sí, o sea, no es específico del VIH. Del VIH es lo patognomónico, el sarcoma de Kaposi. Puede haber también linfoma Hodgkin, pero no es tan frecuente. También el linfoma o la leucemia puede ser por otras causas, ¿sí? No siempre VIH. En cambio, el sarcoma de Kaposi sí está relacionado, está asociado a infección por VIH. Bien. ¿Cuáles son las metas de la terapéutica antirretroviral altamente efectiva o targa también se lo llama porque se tiene que utilizar la combinación de varios medicamentos, ¿sí? En primera instancia que queremos como meta disminuir el riesgo del síndrome de restablecimiento inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente llega en etapa VIH o entrando a etapa SIDA, una vez que le restituyes el sistema inmunitario, comienzas con el tratamiento antirretroviral, muchos de ellos, por ejemplo, empiezan a tener lo que se llama una patología que es el SIRI, síndrome de restablecimiento inmunológico, y empeoran. O sea, esa restitución, esa subida de defensas hace que se produzca un proceso inflamatorio que empeora al paciente clínicamente, ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Disminuir la morbimortalidad debido a enfermedades no relacionadas con el SIDA. Por ejemplo, les había dicho que una diarrea, por ejemplo, por blastocistitis homini, que es un parásito muy frecuentemente encontrado en pacientes con etapa SIDA, en un paciente normal no tendría por qué hacerle daño. Sin embargo, en estos pacientes, esa infección por ese parásito inofensivo, entre comillas, puede llevarle a la muerte. Otra meta es tener una expectativa de vida normal, ¿sí? Si no se hace tratamiento, hemos dicho que en el plazo de 2 años el paciente llega a fallecer o morir. Entonces ya con un tratamiento específico, esa calidad de vida aumenta.
meta, ¿sí? Más de 5 años, 10 años, entonces se cronifica por eso la enfermedad. Y obviamente disminuir el riesgo de la transmisión del VIH es otra meta. Por ejemplo, hay pacientes que, en dependencia de la respuesta psicológica que tienen, llegan, digamos, a frustrarse o a tener, digamos, sentimientos de venganza. Recuerdo, por ejemplo, que hace años, hace unos 5 o 10 años, se diagnosticó un paciente y por venganza, digamos, o decir, digamos, ¿por qué yo nomás voy a tener VIH? Empezó, digamos, en los ketchup de los restaurantes a poner su sangre y mezclarlo para que toda la gente se llegara a transmitir VIH, ¿sí? Obviamente por la vía oral no se transmite, pero en la mente de este paciente tenía, digamos, esa venganza, ¿sí? Por eso, una de las metas es disminuir el riesgo de transmisión del VIH. Con el tratamiento se ha visto de que pacientes que tienen una carga viral indetectable ya no llegan a transmitir el virus, ¿sí? ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? Según la clasificación de los CDC que habíamos visto en la parte clínica, estas categorías clínicas las dividen en 3 grupos, ¿verdad? Pacientes tipo A, asintomáticos, los B son con síntomas y los C ya son etapa SIDA, ¿verdad? Con las subclasificaciones en dependencia del conteo de linfocitos TCD4. Antes, en pacientes sintomáticos, es decir, a pacientes en la categoría B y C, se iniciaba ya tratamiento, ¿sí? Independientemente del nivel de linfocitos TCD4 e independientemente de la carga viral. No se iniciaba tratamientos, por ejemplo, en la categoría A, asintomáticos, por lo menos hace 10 años. Sin embargo, desde hace 10 años, 2010 hacia la fecha, se hace tratamiento a cualquier paciente, esté asintomático. Una vez que ustedes lo captan, tiene VIH, entonces inmediatamente se realiza el tratamiento. No sucedía eso antes así. Antes del 2009 se tenía que categorizar al paciente, ¿sí? Entonces, paciente sintomático, es decir, grupo B del CDC, paciente sintomático con enfermedades oportunistas leves, se iniciaba tratamiento independientemente de su carga viral e independientemente del conteo de CD4. Pacientes asintomáticos, tratar a todo paciente con infección por VIH asintomática con CD4 menor a 200 células. Es decir, si teníamos un paciente que no tenía síntomas, pero sí tenía un conteo de CD4 menor a 200, sería un paciente A3, sí se iniciaba tratamiento. Si era un paciente A1 o A2, todavía se esperaba, ¿sí? No se iniciaba tratamiento. Pacientes embarazadas y accidentes laborales con riesgo, se iniciaba con cuidado en las embarazadas por la transmisión materno-fetal, ¿sí? Transmisión vertical, y accidentes laborales con riesgo también se iniciaba tratamiento profiláctico. Se puede considerar ofrecer tratamiento a pacientes si las cifras de CD4 estaban entre 350 y 500, con una carga viral mayor a 100.000 unidades o con determinadas comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tenían cirrosis por hepatitis C o alguna anomalía de riñón, ¿sí? O cáncer, sí se iniciaba tratamiento. Pacientes asintomáticos con carga o con conteo de CD4 más de 500, se recomienda o no se iniciaba tratamiento, se difería, ¿sí? Habitualmente se difería el inicio del tratamiento, es decir, pacientes A1. Actualmente, paciente captado o diagnosticado es paciente tratado, independientemente si es asintomático o sintomático, ¿sí? Pero esto es lo que se realizaba antes del año 2009. Sí, teníamos que todavía considerar
en base al conteo de CD4 y también en base al conteo de la carga viral. Es así que sugirieron, con fines de poner fin a la pandemia, no se olviden de que desde los años 80 hasta la fecha no hay vacuna, justamente es la gran pandemia del siglo XX, el VIH, se decidió cambiar de estrategia, y es decir, tratar a todo paciente, independientemente del conteo de la carga viral e independientemente del conteo de CD4. Surgieron nuevas sugerencias, por ejemplo, se vio de que se inicie tratamiento ya, independientemente de la carga viral, ya que hubo pacientes de que se detectó que estaban coinfectados con otros virus, por ejemplo, hepatitis C, muy frecuente, hepatitis B o tuberculosis. Y obviamente tenían estos pacientes un riesgo alto de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y obviamente pacientes mayores a 55 años también era muy frecuente, entonces se decidió estas nuevas directrices: paciente diagnosticado, paciente tratado. ¿Cuáles son los beneficios de iniciar una terapia antirretroviral con conteo celular no mayor de 350? Bueno, que mientras más precozmente se trate al paciente, va a haber un menor daño a los linfocitos TCD4 y obviamente vamos a prevenir que el sistema inmune se deteriore. Vamos a reducir el riesgo de complicaciones que puede ocurrir por el conteo celular, es decir, vamos a reducir el riesgo de tuberculosis, algunos linfomas, sarcoma de Kaposi o enfermedades asociadas a otros virus, por ejemplo, papilomavirus humano, ¿sí? Que es el que causa cáncer cervicouterino, virus del papiloma, que vamos a ver después. También el tratamiento retroviral altamente efectivo nos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades no oportunistas, ¿sí? Enfermedades renales, hepáticas, etc. Y obviamente también con esta terapia les había dicho que nos ayuda a disminuir el riesgo de transmisión a otros, ¿sí? Por vía sexual. No se olviden que los pacientes con VIH igual pueden recontagiarse, retransmitir el virus. ¿Cuál era el riesgo de realizar, o es el riesgo en realidad de iniciar una terapéutica con antirretrovirales? Indudablemente que hasta la fecha se han ido mejorando las fórmulas de los medicamentos y se producen menores efectos adversos. Sin embargo, hay algunos pacientes que igual no toleran y deciden abandonar la terapia antirretroviral y obviamente el VIH sigue avanzando. El problema de algunos medicamentos es que causaban reacciones adversas o toxicidades algunas toxicidades medicamentosas. El problema también es de que se puede generar una resistencia a los antirretrovirales, ¿sí? Al igual que los antibióticos, que hay resistencia a determinadas bacterias, igualmente se ha visto que estos medicamentos pueden ser resistentes a determinadas cepas virales, ¿sí? Les había dicho que no es solamente un medicamento el que toman los pacientes con VIH, son 3, ¿verdad? En este sentido, disminuimos también el aumento en el tiempo total de tratamiento medicamentoso, es decir, iniciando una terapia antirretroviral efectiva lo más precozmente posible, nos ahorramos la resistencia a otros medicamentos. Actualmente se utiliza por lo menos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa y otro puede ser análogo o no análogo o un inhibidor de la proteasa, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué empezamos? Debemos tener en cuenta algunos principios para escoger la terapia antirretroviral y debemos ver que el medicamento que vamos a utilizar o los medicamentos sean lo efectivamente o lo suficientemente potentes para disminuir la carga viral en los próximos 3 a 6 meses de iniciado el tratamiento,
El medicamento se administrará de forma diaria, puede ser en 2 tomas, sin embargo, el tratamiento que se realiza en Bolivia es de una sola toma, pero de 3 fármacos. Los fármacos deben incluir por lo menos 3 y tienen que ser combinados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos con un inhibidor de la proteasa o un inhibidor o no análogo de nucleósidos, ¿sí? De la transcriptasa inversa. Esto con la finalidad de preservar otros medicamentos al futuro. Debemos tener cuidado con los efectos adversos, no todos los componentes de la terapia antirretroviral deben comenzar a tomarse el mismo día. Se puede ir aumentando gradualmente, por ejemplo, la dosis la primera semana y luego ingresar a dosis plena. Debemos evitar la monoterapia o biterapia, por lo menos tiene que ser con 3 medicamentos, ¿sí? El inicio del tratamiento. Siempre que sea posible, se debe animar al paciente a participar de ensayos clínicos y se debe discutir las ventajas e inconvenientes de los medicamentos antirretrovirales adecuados para él. ¿Con qué antirretroviral debemos empezar? Aquí tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, ¿sí? O análogos, perdón, por ejemplo, el AZT, que es la sidobudina, más 3-TC, la midudina, tenofovir, más foscarnet, y se tenía que combinar ya sea con efavirenz, nevirapina, que son inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos y también inhibidores de la proteasa, ¿sí? Actualmente en Bolivia utilizamos la terapia TEL, es decir, tenofovir, que sería el TDF, tenofovir, más efavirenz, más la mibudina, ¿sí? O sea, utilizamos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos y 1 no análogo. Esa es la terapia que se utiliza en el país. En general, para el paciente que va y se utiliza en una sola toma, ¿sí? Estos 3 medicamentos, ya sea tenofovir, el efavirenz y la lamivudina, vienen en comprimidos de 300, 600 y 300 miligramos. Y eso el paciente lo toma una vez al día. Viene en un solo comprimido, en comprimidos de una sola toma. ¿Qué consideraciones debemos tener una vez que el paciente inicia esta terapia? ¿Sí? Debemos ver, por ejemplo, que no se produzcan interacciones farmacológicas, porque hay muchos pacientes que pueden ser alérgicos a uno de los componentes, ¿sí? Y bueno, entre el TEL que utilizamos aquí en Bolivia, lo que se ha visto es de que es un medicamento muy bien tolerado, no hay mucho problema, y ha disminuido el abandono de tratamiento con esta triple terapia. Y también se ha visto que combinando inhibidores de la transcriptasa inversa, ya sea análogo o no análogo con un inhibidor de la proteasa, tiene la ventaja de que no se produce mucha resistencia antiviral, ¿sí? Y obviamente esto ha ayudado a que muchos pacientes se cronifiquen con VIH. Prevención y control. ¿Cuál será la prevención? Se los dejo a ustedes. Jessica Flores, ¿cómo vamos a prevenir el VIH? Puede ser charlas, doctor, porque hay mucha gente que no está muy bien informada. Ya, el desconocimiento, entonces, mediante talleres de socialización de la patología en este caso. Kelmet, ¿qué otra medida de prevención y control contra el VIH?
Podría ser abstinencia y uso de condón en relaciones. Ya, abstinencia. Sin embargo, en nuestros días eso es muy difícil, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si Doctor, aquella gente de madre a hijo. ya de madre a Doctor, hijo, de ¿cómo madre a puede? hijo, ¿Perdón? escuché que tenemos que hacer parto por cesárea. Ya. Una vez que una paciente se embarace y tenga VIH, porque normalmente por rutina se les pide ahora Chagas, prueba de VIH, y bueno, se embaraza, ¿no? Su paciente. Está indicado la cesárea. Esa paciente, por ejemplo, no puede, para prevenir, no puede dar a luz mediante parto vaginal, ¿sí? Entonces, sí, la cesárea está indicada en pacientes VIH positivas, seropositivas embarazadas, justamente para prevenir la transmisión vertical, porque a través del canal del parto, por las secreciones vaginales, se puede contaminar y transmitirse de esa manera a el nuevo neonato, ¿no? En este caso. Otra medida de prevención. Doctor, Ana, escuché que cuando una persona haya tenido una infección por actividad sexual, se puede prevenir en ese momento. ya, esta es la terapia PrEP, ¿sí? Justamente es bastante igual, bien polémico, ¿no? Porque ha estado surgiendo desde hace unos 3 años la terapia PrEP, o sea, prevención del VIH. Una vez que te hayas puesto en contacto en riesgo, justamente realizar la terapia antirretroviral post-exposición, ¿sí? O sea, hacer la terapia como accidente de laboratorio. Sin embargo, por la escasez del medicamento, a veces el medicamento que nos llega al país es de donación mediante ONU-SIDA, ¿sí? Y sería bastante polémico, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasaría si se practicara ese tratamiento? Luis Fernando, de prevención. Te pones en riesgo y ya, te iniciamos tratamiento para prevenir el VIH. Un paciente tiene una relación sexual casual y quiere hacer esa terapia. Doctor Luis Fernando Vilca, de ese tratamiento post-exposición. ¿Tú le harías, no le harías? Doctor, podría ser que tendría que esperar unos meses para corroborar que sí se haya infectado. En otro caso, con los medicamentos, ¿qué tal si puedo crear alguna otra patología en él? Ya, uno es eso, el efecto adverso y obviamente la resistencia. Sin embargo, el problema que se ha suscitado es de que la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? 17 que están iniciando en sus relaciones sexuales, prácticamente podrían, esta terapia o personal de salud que haya tenido un accidente en laboratorio o algún cirujano, ¿verdad? Que se haya cortado, por ejemplo, el bisturí que se iba haciendo la cesárea y se le hace tratamiento de prevención profiláctico, pero en jóvenes el problema que se ha visto es de que lo podrían utilizar de forma rutinaria, ¿sí? Es decir, prácticamente los responsables de VIH-Sida tendrían que vivirse ahí a la salida de las discotecas, porque todo el mundo que se ponga en riesgo va a querer, digamos, ese tratamiento, ¿no? Se va un poco, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la palabra? Eh, Se va a convertir en un tratamiento de libertinaje, ¿verdad? Me pongo en exposición y tratamiento profiláctico. Pasa un fin de semana y me pongo otra vez en exposición, tengo relaciones sexuales con una pareja desconocida y voy a querer ese tratamiento. Entonces se puede de esa manera salir de las manos, ¿sí? Porque mucha gente pediría eso. Sin embargo, se ha limitado el tratamiento profiláctico por estas causas a personal de salud que tenga accidente, ya sea en laboratorio o personal que se exponga, digamos, ya sea en hospitales, quirófano o pacientes que traten con VIH-Sida.
Pero sí, en efecto, hay ese tratamiento post-exposición que se llama de prevención. ¿Te respondí, Luis Fernando, o no? Ilka. Sí, Tú doctor, le preguntaste, respondí. ¿no? Ya. Otra medida de prevención. Doctor, podría ser las personas, no usar, o sea, las personas que, las drogas inyectables, la persona que lo usa o se inyecta solo podría usarlo una vez, ya que hay personas como las personas drogadictas que lo usan varias veces y mediante eso puede existir la- eh, se puede contraer el VIH. Ya. Estos serían los usuarios de drogas endovenosas, ¿verdad? Obviamente, desde el punto de vista ético, saludista, está mal. Sin embargo, si las personas drogadictas, sería obviamente que eviten, digamos, el compartir las jeringas, ¿no? Los usuarios de drogas endovenosas, si se van a colocar marihuana o cocaína, que obviamente desde el componente legal y ético está mal, obviamente se puede evitar sugiriendo de que no compartan las agujas, ¿sí? Sería una medida de prevención. Otra medida de prevención, Rolando. Ah, de tal vez informar al personal que hace transfusiones de sangre. Ya, en el banco de sangre, obviamente antes de que vas a donar, por ejemplo, se hace un testeo para VIH-Sida, para Chagas y para hepatitis, ¿sí? Entonces, aparentemente sería una sangre segura, ¿no? Pero ya hemos dicho socialización de la patología, ahí entraría, ¿verdad? Talleres de socialización de la enfermedad. Ana, una medida de prevención. Ya, ya, en realidad hay el tratamiento, como decía Luis Fernando, el tratamiento que decía Luis Fernando es post-exposición, ¿verdad? Te contagias o ocurre un tratamiento o un corte de algún cirujano en cesárea o algún otro cirujano que opere a un paciente con VIH y se puede hacer tratamiento post-exposición. Y hay un tratamiento pre-exposición que sí también se ha aprobado, ¿sí? Pero que es, como Ana decía, para tratamiento, o es un tratamiento para personal ya específico, ¿no? Que trabaja con VIH. El tratamiento PrEP se llama, pero es con o personal de salud o de laboratorio con alto riesgo de exposición, ¿sí? Que podría, digamos, transmitirse la enfermedad. Personal de investigación que trabaja en aislamiento del virus, por ahí, ¿sí? El nivel de bioseguridad 4 es el tratamiento PrEP, que se llama. Hay un tratamiento post, que es lo que decía Luis Fernando, y un tratamiento PrEP, que se refiere a Ana. Pero sí, sí, sería una directriz de tratamiento, prevención y control. Célica, otra medida de prevención. Leuquimia. Doctor, lo único que sabría decirle sería que para manera de prevenir sería métodos, se puede decir, como condón, más o menos así, para evitar el contacto en ese acto, se puede decir. Ya, preservativos. Tanto Eso. el uso del condón masculino como el uso del condón femenino, y justamente hasta la fecha, justamente Kelmed es el que decía la abstinencia, ¿verdad? Como
tratamiento. Obviamente eso le decía es muy difícil en nuestros días, sin embargo, si uno puede practicar la abstinencia, genial. Sin embargo, hasta la fecha, obviamente, una medida de prevención antigua, pero efectiva, sigue siendo nomás el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, ¿sí? Entonces, por eso les traía la diapositiva esta, que si pueden practicar la abstinencia está bien. Sin embargo, sigue siendo el uso del condón masculino o femenino una manera de barrera, ¿sí? Para prevención del VIH-Sida. Obviamente que esto también hay que saberlo usar, no llevarlo en el bolsillo o en la billetera, y bueno, eso ya les dejo para que puedan, digamos, interiorizarse más, que hay bastantes talleres, sencillos, etcétera, ¿no? Que obviamente hay dos, condón masculino y condón femenino. Bien. Y obviamente la abstinencia, que sería la única manera, obviamente incluso utilizando el condón, hay un riesgo. No es que te vas a salvar 100% seguro, ¿no? O puede romperse el condón. Entonces, el único método de prevención 100% seguro es la abstinencia que mencionaba Kelmet Durán. ¿Está bien? Bien, con eso hemos terminado VIH. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Doctor, ¿cuáles son los efectos adversos del tratamiento? O sea, ¿qué síntomas son los que se presentan? Ya. Los efectos adversos principales que he visto es náuseas, vómitos y cefaleas, dolor de cabeza, especialmente las primeras 2 semanas. Eso después va disminuyendo. Sí, entonces principalmente son esos efectos que causa el TEL, tenofovir, efavirenz y la mibudina que utilizamos en el país. Esa es la triple terapia, el famoso TEL, y por suerte eso disminuye en algunos pacientes. La primera semana que comienzan, empiezan con dolor de cabeza, pero por suerte eso disminuye y es bajo el porcentaje de pacientes que abandona esta terapia. Doctor, ¿Sí? Usted dijo que cuando una mujer está embarazada y tiene VIH-Sida tiene que ser por cesárea, ¿verdad? Sí. Para que en el tracto vaginal o el conducto vaginal pueda adquirir el SIDA, digo el VIH. Pero durante el tiempo de vida intrauterina hay un cambio de sangre materna y fetal, entonces no se adquiere también de ese. Ajá. Si es que no se la adquiere- paciente, ¿sí? O sea, no se adquiere, o sea, por ese cambio de sangre constante el VIH. Ya, El VIH sí. sí, no se adquiere. Sí pasa la barrera transplacentaria, el VIH. Entonces, por eso, una vez que la mujer embarazada es diagnosticada, sí se procede a darle tratamiento antirretroviral con el TEL. Si es que esa paciente no realiza tratamiento, es mayor la probabilidad de que se transmita el virus al feto. En ese sentido, si la paciente, digamos, se diagnostica a tiempo, por lo menos 3 en el primer trimestre, y se le da tratamiento antirretroviral, no se le pasa, ¿sí? El VIH. Entonces, por eso es importante disminuir el riesgo. En cambio, si hay mujeres que, por ejemplo, del área rural, que generalmente he visto, no realizan el control prenatal, ¿verdad? Directamente llegan a sala de parto y justo les hacen el análisis y tiene VIH. Entonces, la probabilidad de que ese feto se transmita del virus y aparte, digamos, el parto sea vaginal, entonces es casi probable que ese nuevo neonato sí tenga VIH-Sida. Pero si realiza tratamiento, entonces se evita la transmisión, ¿sí? He tenido pacientes de que con un tratamiento antirretroviral y se les hace cesárea, el nuevo ser nace sano, ¿sí? Siempre y cuando se someta al tratamiento antirretroviral altamente efectivo.
Bien. Alex, ¿te respondí o no? Sí, gracias, doctor. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Escuché que hay un tratamiento que es permanente, que se inyecta una vez al mes. No sé si está disponible aquí en Bolivia. ¿En inyectable? O que sí, que no era así como es aquí en Bolivia, que era de tres veces al día, sino que era diferente y que era mejor. No sé si Ya, no, en conoce. realidad, sí. En realidad hay mitos, digamos, o hay estos tratamientos naturales que muchos pacientes, digamos que en la etapa sintomática especialmente no creen, ¿verdad? No olvidemos de que para el coronavirus había pacientes de que no creían que existía el coronavirus, ¿no? Desde el punto de vista político. Sin embargo, una vez que haces diagnóstico en un paciente asintomático, no te cree porque está bien. Te dice, yo me siento bien, que esto, que el otro, no tengo VIH, incluso no hacen el tratamiento. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, deciden realizar alguna terapia natural con naturistas, imagino que es algo de eso, pero desde el punto de vista científico que tenemos, no hay, digamos, terapias en inyectables o una vez al mes. Es los 3 medicamentos, ¿sí? Inhibidores de la transcriptasa inversa o reverso transcriptasa y más uno de la proteasa, y ya, ese es el tratamiento que actualmente se utiliza. No hay más. Hay otras, obviamente, en otros países, otras combinaciones, pero que también son 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, más un inhibidor de la proteasa, puede ser, ¿sí? Bien. ¿Más dudas? Ya. El tratamiento es el TEL. La T quiere decir tenofovir, la E, efavirenz, y la L, lamivudina. Ahí tenemos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos y un no análogo, que sería el efavirenz. Y es de una sola toma. Sí, tenofovir viene en comprimidos de 300 miligramos, el efavirenz 600 y la lamivudina de 300. Viene en un solo comprimido, 300, 600 y 300 miligramos. Es una sola tableta y se lo toma una vez al día. Bien. Y eso es tratamiento de por vida. No es una semana o 3 semanas y luego, doctor, ya abandono el tratamiento, porque hay pacientes también que piensan eso. ¿Durante qué tiempo voy a tomar? El tratamiento es de por vida, ¿sí? Bien. ¿Más dudas? Ok, entonces nos vemos la próxima semana con otro tema. Vamos a ver con gripe, influenza, ¿sí? Estén leyendo influenza, H1N1, etcétera, influenza.